Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy les traigo un escándalo que involucra a dos grandes estrellas turcas, Neslihan Atagul y Burak Özçivit, y lo que pasó en pleno set de grabación ha dejado a todos sin palabras. ¿Qué sucedió realmente entre estos dos actores tan queridos? Todo comenzó durante una intensa jornada de rodaje. Según testigos, el ambiente en el set se notaba cargado, las miradas eran tensas y las palabras cada vez más cortantes. De repente, frente a todo el equipo de producción, Neslihan Atagul levantó la voz contra Burak Özçivit. Con un tono firme y lleno de emoción, le gritó: «Burak, ¿cómo pudiste hacerme esto?». La actriz no pudo contener las lágrimas, y ante la sorpresa de todos, abandonó el set de grabación. El equipo quedó en shock. Burak, visiblemente incómodo, intentó mantener la calma y responder con serenidad, aunque su rostro mostraba la incomodidad del momento. «Neslihan, por favor, escúchame. No es lo que piensas», habría dicho el actor en un intento desesperado por calmar la situación. Pero Neslihan ya había salido del set, dejando un silencio pesado y una atmósfera de incertidumbre. Las versiones comenzaron a circular entre los presentes. Algunos comentaban que la discusión había comenzado por una escena que, según Neslihan, fue interpretada de una manera que ella consideró una falta de respeto. Otros decían que existía una tensión acumulada desde hacía semanas, fruto de pequeños desacuerdos profesionales que explotaron ese día frente a las cámaras. Una persona del staff, que prefirió no revelar su nombre, afirmó: «Nunca había visto a Neslihan tan alterada. Fue muy fuerte escucharla gritar así a Burak. Todos quedamos congelados». Las palabras resonaban en los pasillos mientras los rumores crecían. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de lo sucedido. Hashtags con los nombres de ambos actores comenzaron a convertirse en tendencia, y las especulaciones crecían minuto a minuto. Burak, por su parte, intentó mantenerse profesional y continuó con algunas tomas menores. Sin embargo, se le escuchó decirle a un miembro del equipo: «No quiero que esto arruine el proyecto. Respetemos a Neslihan y esperemos que todo se calme». La calma, sin embargo, parecía estar lejos. Los seguidores de ambos actores inundaron las plataformas con mensajes de apoyo, algunos del lado de Neslihan, otros defendiendo a Burak. Horas después del incidente, una fuente cercana a la actriz comentó que Neslihan se sentía traicionada y muy dolida, aunque no especificó el motivo exacto de sus palabras. Ella gritó: «¿Cómo pudiste hacerme esto?», y eso refleja que hay algo más profundo detrás de la pelea. «No sabemos si fue un malentendido profesional o un problema personal», aseguró. Mientras tanto, Burak se mostró reservado. «No quiero hablar de esto ahora. Solo quiero concentrarme en el trabajo», dijo ante algunos periodistas que intentaron abordarlo fuera del set. Su tono fue calmado, pero sus ojos reflejaban preocupación. Las horas posteriores al escándalo estuvieron cargadas de tensión en todo el entorno de la producción. La dirección decidió suspender el rodaje por el resto del día, mientras el equipo trataba de recomponerse del inesperado estallido. Algunos técnicos comentaban en voz baja que nunca habían presenciado una escena semejante y que el ambiente, aunque profesional, se había vuelto insoportable en las últimas semanas debido a la acumulación de pequeñas fricciones. Los medios de comunicación, siempre atentos a los movimientos de estas dos figuras tan queridas, comenzaron a difundir la noticia. Programas de entretenimiento dedicaron segmentos completos al incidente, analizando cada gesto y cada palabra. Algunos expertos en lenguaje corporal fueron invitados para interpretar las expresiones de Neslihan y Burak, señalando que ambos mostraban signos de un conflicto que trascendía lo meramente profesional. Las redes sociales se llenaron de debates, hilos interminables en Twitter y videos en TikTok que recreaban la discusión con música dramática de fondo. Al día siguiente, los paparazzi se apostaron frente a las casas de ambos actores. Las cámaras captaron a Neslihan entrando rápidamente en su residencia, con gafas oscuras y sin dar declaraciones. Burak, en cambio, fue visto en compañía de su representante, manteniendo un silencio absoluto frente a las preguntas insistentes de los reporteros. Este silencio no hizo más que aumentar las especulaciones, pues para los seguidores, la falta de respuestas confirmaba que había algo serio detrás. Los fanáticos comenzaron a dividirse en bandos. Un grupo se posicionaba firmemente al lado de Neslihan,
argumentando que su reacción era la de alguien profundamente herido, mientras que otros defendían la compostura de Burak, señalando que él había intentado evitar el conflicto y mantener la calma. Se organizaron incluso encuestas en Instagram y foros de fans, donde miles de personas votaban y discutían apasionadamente sobre quién tenía la razón. Mientras tanto, dentro de la producción, los productores intentaban mediar. Se decía que habían convocado a ambos actores a una reunión privada para aclarar la situación y evitar que el proyecto se viera afectado de manera irreversible. Sin embargo, fuentes cercanas aseguraban que la reconciliación no sería fácil, ya que lo ocurrido no se trataba de una simple diferencia de opiniones sobre una escena, sino de algo más profundo que tocaba fibras personales. Un portal de espectáculos reveló que existía un rumor sobre una traición profesional. Al parecer, Burak habría tomado una decisión sin consultar a Neslihan. Decisión que la perjudicaba en términos de protagonismo o importancia en la trama. Aunque no había pruebas concretas, esta teoría encajaba con la frase que ella gritó en el set: ¿cómo pudiste hacerme esto? La idea de que detrás había un tema de celos profesionales o de luchas de poder en la industria comenzó a ganar fuerza. Las horas se convirtieron en días, y la incertidumbre seguía creciendo. La productora emitió un comunicado breve, indicando que el rodaje continuaría según lo planeado y que confiaban en la profesionalidad de los actores para superar cualquier inconveniente. Sin embargo, el público no quedó satisfecho con esa respuesta tan escueta. La audiencia quería detalles, quería saber la verdad. En paralelo, algunos colegas del medio se pronunciaron. Una actriz amiga de Neslihan escribió en Twitter: la gente no sabe todo lo que ocurre detrás de cámaras. No juzguen tan rápido. Este comentario, lejos de calmar las aguas, avivó más la polémica, pues sugería que había conflictos ocultos que nadie más conocía. Burak, finalmente, rompió el silencio en una entrevista breve al salir de un evento benéfico. Respeto mucho a Neslihan y valoro nuestro trabajo juntos. No me gustaría que un malentendido empañe lo que estamos construyendo en este proyecto. Confío en que todo se aclarará con el tiempo. Sus palabras fueron medidas, pero dejaron entrever que él estaba dispuesto a dar un paso hacia la conciliación. Neslihan, por su parte, aún no daba declaraciones públicas. Sus redes sociales permanecían en silencio, lo cual era inusual para alguien tan activa en plataformas digitales. Esa ausencia fue interpretada por sus fans como una señal de que realmente estaba atravesando un momento complicado. Hashtags como #Fuerza Neslihan y #Apoyo a Burak seguían circulando, mostrando la división que este conflicto había generado. Lo cierto es que el escándalo se había convertido en un fenómeno mediático imparable. Lo que comenzó como una discusión en el set ahora ocupaba titulares internacionales y captaba la atención no solo de los seguidores turcos, sino también de fanáticos en Latinoamérica, Medio Oriente y Europa, donde las telenovelas turcas gozan de una enorme popularidad. El desenlace aún estaba por escribirse, pero lo que quedaba claro es que el incidente había marcado un antes y un después en la relación profesional, y quizá personal, de Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Las cámaras seguirían atentas, los fans continuarían expectantes, y la industria observaba cómo dos de sus más grandes estrellas enfrentaban una tormenta mediática que parecía lejos de disiparse. Así que, mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue un malentendido de trabajo o hay algo más detrás de los gritos de Neslihan? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus teorías y opiniones sobre este momento tan intenso. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like para que juntas sigamos analizando los escándalos más impactantes del mundo de las celebridades.